Buenas tardes, mi nombre es Evalovio Solano y he elegido el tema de la Costa Rica republicana, eh, en el cual el mismo tema elegí el personaje de Brelo Carrillo Colina, el cual es un ex jefe de Estado de Costa Rica, justamente el tercero y a su vez el cuarto a través de un golpe de Estado. Y además fue el, un dictador de la misma Costa Rica posterior a su segundo mandato como jefe de Estado. En resumen, en esa presentación se hablará por la carrera que tuvo Carrillo, Belo Carrillo, la jefatura de Estado que llegó a tener, el golpe de Estado que llegó a dar, la dictadura y su segunda jefatura de Estado, su muerte y cómo es visto en la actualidad. La carrera de Estado de la carrera de Belo Carrillo. Belo Carrillo estudió en Nicaragua, justamente en la universidad más antigua de Nicaragua, y una de las pocas universidades que llegó a poner España cuando estuvo antes de la independencia de Centroamérica. Esa universidad es la UNAM y justamente Carrillo estuvo estudiando la carrera de Derecho. Posteriormente se graduó de la universidad ejerciendo de abogado y algunos de los cargos que llegó a a manejar fueron los de representante de Costa Rica en el Congreso Federal de Centroamérica. eh, También fue el presidente del Congreso de Costa Rica y también fue el presidente interno de la Corte Superior de Justicia. Eh, para tener un mejor contexto de la vida de este personaje histórico, hay que entender cómo era la sociedad que se vivía en esos tiempos. La sociedad era principalmente campesinos y comerciantes, los cuales en gran parte no tenían suficiente dinero para ni siquiera llegar a poder tener zapatos. Incluso la Costa Rica de esa época era una Costa Rica de 50.000 habitantes en el 1800, cuando Cabrillo nació. Aparte, también es importante tener en claro que Costa Rica era justamente la provincia menos desarrollada de justamente de Centroamérica. Esto se dio principalmente dada a las problemáticas que tuvieron los españoles para llegar a ingresar a Costa Rica por completo y pasar por Talamanca. Además, también se les complicó bastante por la geografía que llega a tener el Valle Central, a diferencia de otras zonas geográficas del resto de Centroamérica. Eh, Aparte, por la poca población que tenía el país, no fue rentable o no fue viable para los españoles llegar a crear eh, grandes ciudades en esa provincia, por lo que Costa Rica terminó siendo la provincia más rezagada de todas del- de Centroamérica, de las Provincias Unidas de Centroamérica. La jefatura de Estado. Su jefatura de Estado se dio en el 1835, en el cual, según la historia de las elecciones presidenciales del TSE, Carrillo ganó con un 42,11%. Esas votaciones se llegaron a dar mediante un sistema de sufragio indirecto. El sufragio indirecto es el tipo de sufragio que se da en algunos países actualmente como Estados Unidos o como Canadá. eh, que principalmente lo que se hace es eh, votar que cada parte del país, cada grupo del país va votando y dependiendo de la cantidad de población se podría decir que una mayor cantidad de, de, de- de votos o una menor cantidad de votos, o llegando a ser más importante algunas provincias que otras por su cantidad de habitantes en sí. Em,
Por esto mismo, Carrillo se ve que logró ganar en San José con 11 votos, en Escazú con 3 votos, en Cartago con 1 voto y en Paraíso con 1 voto, llegando a tener los 16 votos. Eh, Además, es importante aclarar que además de ser un sufragio indirecto, también era un sufragio público en el que solamente los varones podían llegar a votar. Eh, Posteriormente, de 1835 a 1837, el cual fue justamente el tiempo en el que eh, Carrillo fue jefe de Estado por primera vez, se dieron diversas acciones por él y, y también por otra parte de, del país de Nueva Granada. Justamente en ese mandato fue en el que se eliminó la ley de la ambulancia. La ley de la ambulancia era una ley en la que se pasaba el dinero que tenía la provincia de Costa Rica a las diferentes partes del país, las diferentes partes principales, las cuales eran Heredia, Alajuela, San José y Cartago. Sin embargo, Carrillo logró eliminar esta ley, la cual generó un gran descontento y trajo una guerra que se llamó la Guerra de la Liga. Anteriormente, la capital de Costa Rica era Cartago. Eh, Posteriormente, la Guerra de la Liga, al ganar Carrillo, él logró situar la nueva capital en San José. Eh, por otra parte, un hecho importante fue que justamente Bocas del Toro anteriormente era de la provincia de Costa Rica. Sin embargo, eh, el país de Nueva Granada, que actualmente se podría decir que es una combinación de Colombia y Panamá, se quedó con ese territorio. Justamente el área de Bocas del Toro se lo quedó el país de Panamá. Em, Algunas otras acciones que llegó a tener Carrillo en este periodo en el cual era jefe de Estado, específicamente por el sufragio, fue que redujo justamente los días feriados del año por una cuestión que veremos más adelante, cuando llegó a ser dictador. La siguiente parte es el golpe de Estado. El golpe de Estado de Carrillo está principalmente caracterizado porque este no ganó las elecciones para ser reelecto justamente como el jefe de Estado de, de Costa Rica. Fue derrotado por el anteriormente mencionado Manuel Aguilar Chacón, el cual tenía unas ideas contrarias a Carrillo con respecto al anexo de Costa Rica em, con otras provincias centroamericanas. Em, Dado esto y que Carrillo no quería que eso se llegase a dar, que Costa Rica se reforzara sus nexos con las otras provincias de Centroamérica, hizo un golpe de Estado, el cual llegó a derrocar a Manuel Aguilar junto con el ejército de San José. La siguiente parte fue la dictadura y su segunda jefatura de Estado. El ejército de San José le dio a Carrillo su segunda jefatura de Estado, por lo que esta no fue mediante sufragio, fue justamente mediante un golpe de Estado. Em, en este periodo de tiempo, en su segunda jefatura y su dictadura, Carrillo firmó, como se mencionó anteriormente, el Código General del Estado de Costa Rica, que llegó a ser un evento muy importante justamente porque fue el primero que se llegó a hacer. Eh, Carrillo logró pagar la cuota de la deuda, por lo menos llegó a finalizar el pago de esa cuota con la deuda con la Unión Británica. Eh, Emitió la ley de las bases y las garantías, la cual decía que a partir de él, los siguientes presidentes de Costa Rica
llegarían a ser vitalicios, por lo que se convertiría en dictador. Em, Carrillo además ordenó la administración pública, como se mencionó anteriormente, y logró consolidar la economía cafetalera más que todo, porque comenzó a incentivarla mucho más que anteriormente. Además, un factor importante fue que logró enlazar a Costa Rica con el mercado internacional del Océano Atlántico, porque logró conectar Matina de Limón con el Valle Central. Este llegó a ser un evento muy importante, justamente, eh, porque logró, como se dice, enlazar Costa Rica con el mercado internacional del Océano Atlántico. Además, otro punto importante fue que hizo a Punta Arenas el puerto principal de Costa Rica. La siguiente etapa está su muerte. Posterior a los anteriores mandatos que llegó a hacer como dictador, como jefe de Estado, llegó junto por los conservadores de Cartago que querían volver a retomar eh, la capital de Costa Rica en Cartago. Llegó, como se mencionó anteriormente, el hondureño Morazán. Ese mismo logró hacer que Berlo Carrillo fuese exiliado porque el, el- el jefe del ejército que Carrillo había elegido lo traicionó para poder hacer que Morazán entrase a Costa Rica y se firmase el pacto de El Jocote, que fue firmado justamente en Alajuela. El- Cuando se llegó ya a la faceta en la que Carrillo, Pablo Carrillo fue exiliado, él tuvo que irse a Salvador, en el cual vivió trabajando con su carrera de abogado. Em, Llegó a ejercer la carrera por varios años, desde el 42 hasta el 44, en el cual fue asesinado en el 15 de mayo de 1844 por un fusilamiento dirigido por el capitán Lagos, el cual se dice que principalmente fue por venganza, por justamente separar a Costa Rica del resto de la Unión Centroamericana. La siguiente etapa es la actualidad de la memoria de Carrillo. Em, Actualmente, Carrillo se reconoce como el arquitecto del Estado de Costa Rica, em, además de lograr traer sus su cuerpo a su país natal, que es Costa Rica, y además específicamente al lugar en el que él nació, que es San Rafael de Oramuno, aquí en Cartago. Em, Justamente su cuerpo yace en el Parque Central de San Rafael de Oramuno, en este imagen que podemos ver aquí. Se supone que en este lugar está justamente el cuerpo del dictador y ex jefe de Estado, Pablo Carrillo. Son referencias que llegué a utilizar para este libro, para esta exposición. Muchas gracias.